Dicen que el fuego purifica, pero en Rouen, el 30 de mayo de 1431, el fuego no limpió nada, solo reveló el miedo de los hombres ante una mujer que decía hablar con Dios. Su nombre era Juana, tenía 19 años, y aquella mañana, su voz iba a arder junto con su cuerpo. La historia de Juana comenzó lejos de los tronos y los ejércitos. En Domremy, un pequeño pueblo entre campos y neblina, una niña campesina escuchó voces. No eran sueños ni delirios, eran órdenes. Según ella, venían de San Miguel, de Santa Catalina, del propio cielo. Francia estaba desgarrada por la guerra. Los ingleses ocupaban gran parte del reino, y el delfín, Carlos, dudaba incluso de su derecho al trono. En medio del caos, Juana, apenas una adolescente, aseguró que Dios la había elegido para liberar al país de la humillación. Su padre quiso detenerla. Los vecinos la llamaron loca, pero nada la frenó. Con un vestido raído y una fe imposible, viajó hasta Vaucouleurs. Allí pidió audiencia con el comandante local. Le rieron en la cara, hasta que, por insistencia, decidieron escucharla. Cuando habló, el aire cambió, no titubeó, describió visiones, profecías y victorias aún no ocurridas. Aquel hombre endurecido por la guerra se quedó mudo. En sus ojos no vio a una niña, vio un mensaje. Poco después, Juana recibió un caballo, una armadura y una misión. Fue llevada ante el delfín Carlos. Para probarla, la disfrazaron, cambiaron rostros, ocultaron insignias. Ella lo reconoció al instante. Dijo: «Usted es el verdadero heredero». Nadie supo cómo lo sabía. Desde ese día, el destino del reino se ató al de una campesina. Los soldados la miraban con desconfianza. Una joven liderando tropas. Ridículo. Pero cuando montó su caballo blanco y levantó la bandera, el murmullo se convirtió en silencio. Su voz sonaba más fuerte que los tambores. Dios nos ha enviado para liberar Orleans. Durante días, la batalla se desató bajo lluvia y fuego. Las flechas cruzaban el cielo, y Juana, con la armadura manchada de barro, avanzaba al frente. Una herida la derribó, pero se levantó. Al amanecer, Orleans fue liberada. Francia volvió a creer en sí misma. En Reims, Carlos fue coronado rey. Juana, de pie junto al altar, lloró, no por gloria, sino por promesa cumplida. Los que antes la despreciaban ahora la llamaban doncella de Orleans. Pero entre las sombras del poder ya se tejían intrigas contra ella. El rey, satisfecho, comenzó a desconfiar. Los cortesanos la temían. La iglesia la observaba con recelo. Una mujer que decía escuchar a Dios sin intermediarios era demasiado peligrosa. Juana pedía continuar la guerra. Ellos querían conservar sus coronas intactas. En 1430 fue capturada cerca de Compiègne. Los borgoñones la vendieron a los ingleses. En la celda húmeda, sin aliados ni rescate, Juana esperó. Sabía que el silencio del rey era su condena. Solo le quedaba la fe y un fuego que aún no había sido encendido. El proceso comenzó sin misericordia. La sentaron ante doctores en teología, juristas y escribanos con plumas afiladas como dagas, preguntas enredadas, trampas semánticas, horas sin descanso. Querían una contradicción, una blasfemia mínima. Juana respondía con calma: «Mis voces vienen de Dios». El salón se helaba. No era orgullo, era certeza. Le exigieron someterse a la iglesia militante. Ella pidió confesarse, comulgar, oír misa. Le negaron casi todo. Esperaban quebrarla por hambre, sueño y miedo. Le preguntaron si estaba en gracia. Juana replicó: «Si no lo estoy, que Dios me ponga. Si lo estoy, que Dios me guarde». Una frase perfecta. Un muro contra todas las redes. Registraron su cuerpo, buscando pruebas del demonio. Destrozaron su pudor y su dignidad. Ella había vestido ropas de hombre en campaña para protegerse de los soldados. Ahora usaban eso para acusarla de herejía obstinada. No discutían su valentía ni sus victorias. Discutían su obediencia. Eso era lo intolerable. Una mujer que no se inclinaba. En las noches, los guardias la hostigaban, la insultaban, tiraban de su ropa, prometían violencia. Juana dormía con correas atadas, metal frío en los tobillos. Pidió ser llevada a una prisión eclesiástica custodiada por mujeres. Se lo negaron. La celda era la jaula y el juicio, el espectáculo.
El objetivo, que su fe sonara loca incluso a sus propios oídos. El tribunal insistía en las voces. ¿Cómo sabes que son de Dios? Ella respondió con imágenes, luz, fragancia, un gozo que no venía de la tierra. Lo sé como sé que existo. Querían fórmulas. Ella daba experiencia. Querían obediencia. Ella ofrecía destino. Así, pregunta tras pregunta, la red se cerraba, no por la verdad, sino por el miedo. Trajeron a testigos hostiles. Antiguos aliados guardaban silencio. Desde la corte, el rey recién coronado no envió defensa, carta ni rescate. Para sobrevivir, bastaba un gesto político. No llegó. Juana entendió que estaba sola. En sus labios, sin embargo, no hubo rencor. Había elegido la misión. El precio, ahora, se presentaba con su verdadera cifra. Anotaron cada palabra. Los escribanos inclinaban las cabezas. El rasgueo de la pluma parecía lluvia fina. El inquisidor buscaba una grieta. Tus voces te ordenaron desobedecer a la iglesia. Ella. Mis voces me ordenaron obedecer a Dios. El salón murmuró. No era rebeldía adolescente. Era la afirmación radical de un llamado que nadie podía controlar. La sometieron a amenazas de tortura. La llevaron a la cámara. Instrumentos de hierro, cuerdas, poleas. La mostraron sin tocarla. Querían el temblor previo, no el dolor. Juana miró el potro y habló bajito. Si me rompen, mentiré. Dios sabrá lo que me saquen. Aquel susurro hizo más por la verdad que cualquier dogma. Nadie salió ileso de esa sala. Cansada, enferma, extenuada, firmó una abjuración ambigua en el cementerio de Saint-Ouen. Le prometieron vida si callaba. Le cambiaron la túnica por vestido. Por un instante, el mundo pareció inclinarse hacia la tregua, pero la paz que nace del chantaje no dura. Las voces regresaron, y con ellas, la armadura. Había elegido de nuevo. Ya no habría perdón. Volvió a vestir ropa de hombre para protegerse de los guardias. Fue suficiente para declarar relapso. El tribunal sonrió sin alegría. Tenían el tecnicismo, la grieta legal, la excusa decorosa. Prepararon la sentencia final. Afuera, Rouen despertaba entre campanas y rumores. Nadie sabía, pero todos presentían. Antes del mediodía, habría fuego en la plaza. El amanecer trajo un silencio extraño. Desde temprano, los campanarios repicaban sin fervor. En la plaza, los carpinteros levantaban un cadalso alto, visible desde todas las calles. Las maderas crujían como si también temieran arder. Un fraile repasaba los salmos. Los soldados fingían normalidad, pero nadie podía mirar el fuego sin sentir culpa. Juana pidió confesión. Le permitieron recibir la comunión, el único gesto de humanidad en semanas. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de fiebre. En la puerta, un guardia murmuró, «Que Dios te acompañe». Ella sonrió débilmente. «Siempre lo ha hecho», respondió. Esa frase, simple y sin dramatismo, fue su último desafío al mundo. La condujeron por las calles de Rouen. La multitud se apretaba entre gritos y lágrimas. Algunos la insultaban, otros rezaban. El humo del amanecer mezclaba pan recién hecho con leña húmeda. Detrás, un estandarte anunciaba el crimen disfrazado de justicia. Hereje, apóstata, idólatra. Nadie leyó la palabra más cierta. Incómoda, frente al cadalso, pidió una cruz. Un soldado improvisó una con 2 ramas atadas. Otro fraile, conmovido, le acercó una pequeña cruz de bronce. Juana la besó y la apretó contra el pecho. Miró al cielo y murmuró algo que el escribano no alcanzó a registrar. Solo quedó anotado. Sus labios se movían, pero no se oía miedo. El pregonero leyó la sentencia con voz quebrada. Los tambores cubrían las palabras. Juana interrumpió. «Perdono a todos. Dios sabe que fui enviada». Nadie respondió. Los verdugos la amarraron al poste, apretando las sogas hasta hacerla perder el aire. Un fraile sostenía la cruz frente a su rostro. Ella la siguió con la mirada hasta que el fuego subió. Primero ardieron las sogas, luego el vestido, después el cabello. El viento empujaba el humo hacia las ventanas obligando a todos a mirar. Algunos juraron ver una paloma elevarse entre las llamas. Otros, un rostro sonriente que se deshacía con la brisa. Los jueces bajaron la cabeza. El inquisidor anotó. Murió firme, sin retractarse.
Cuando el fuego se extinguió, ordenaron quemar los restos 3 veces hasta que nada quedara, ni hueso ni ceniza reconocible. Querían borrar su cuerpo como se borra una palabra mal escrita, pero el nombre ya no podía quemarse. Los niños lo repetían en las calles, los soldados lo susurraban antes de dormir. Juana. Esa noche, Rouen olía a humo y silencio. En la torre de la catedral, el mismo fraile que le había dado la cruz escribió en su diario: «Si fue hereje, que Dios me castigue; si fue santa, que me perdone». Ninguna campana tocó a Gloria. El cielo se mantuvo gris, como si el día se negara a terminar mientras su alma ascendía. Pasaron años, décadas. El mundo cambió, los reinos también, pero los archivos permanecieron, con firmas torpes y manchas de cera. En 1456, un nuevo tribunal revisó el caso. Testigos, soldados, monjes, declararon lo mismo. No hubo brujería, solo fe. Juana fue declarada inocente, pero el fuego ya no podía deshacerse. 4 siglos después, la Iglesia la canonizó. Santa Juana de Arco. Un título tardío, frío, correcto. En Rouen, el viento aún sopla distinto junto al mercado viejo. Allí donde ardió su cuerpo, las brasas siguen encendidas en la memoria, porque hay llamas que no consumen, iluminan, y esa fue una de ellas. Algunos cronistas afirmaron que el humo tomó forma de espada antes de disolverse, otros, que el sonido del fuego recordaba una plegaria. Nadie lo sabrá, pero los años convirtieron esa duda en certeza. Donde ardió el cuerpo de una joven, nació un símbolo más resistente que cualquier ejército. En los pueblos, su nombre empezó a pronunciarse con cuidado, no como leyenda, sino como promesa. Los campesinos colgaban cintas blancas en los establos. Las mujeres enseñaban a sus hijas que la pureza no siempre se viste de obediencia. La doncella de Orleans había muerto, pero su eco caminaba descalzo por toda Francia. Los enemigos la habían temido, los aliados la habían usado, los jueces la habían destruido, y sin embargo, ninguno pudo escapar de su mirada, porque quien enfrenta la muerte por convicción, obliga al mundo a verse en su reflejo. Juana no fue solo víctima, fue espejo. En él, todos vieron su propia cobardía. Con el tiempo, los poetas la elevaron a mito, los historiadores a mártir, los políticos a bandera. Cada siglo la reclamó como propia, pero en los silencios entre las versiones se escucha la verdad. Juana no pertenecía a nadie, solo respondía a una voz. Y esa voz, quizás, aún murmura donde hay fuego y fe. Rouen sigue en pie. Las piedras de la plaza se han cubierto de siglos, pero debajo duerme la ceniza que no pudieron borrar. A veces los turistas sienten un calor leve al pasar por allí, un aire distinto. No saben que caminan sobre el límite entre historia y milagro, el mismo donde ella cruzó sin miedo. Nadie recuerda los nombres de los jueces, ni los títulos de los obispos que firmaron su condena, pero todos recuerdan el suyo. Esa es la justicia secreta del tiempo. Castiga el olvido de los cobardes y consagra el recuerdo de los que arden. El fuego que la mató no la destruyó, la reveló. En cada siglo, alguien vuelve a preguntarse, ¿escuchó realmente a Dios? Tal vez la respuesta no importe. Lo que sí importa es que actuó como si fuera cierto, y eso cambió la historia, porque el mundo pertenece a los que creen, incluso cuando el resto solo obedece. Juana creyó hasta convertirse en llama. Si el cielo la observó arder, quizás entendió algo que los hombres aún no comprenden, que la fe, cuando es absoluta, se parece al fuego, ilumina, pero también destruye. Y en esa frontera ardiente donde todo se confunde, pecado y virtud, locura y pureza, se escribe la línea más humana de la historia. En las noches de Rouen, cuando el viento sopla desde el Sena, dicen que se oye un murmullo entre las campanas. No es eco ni superstición, es una voz joven, firme, sin miedo. Dios me habló, y en esa voz, el mundo recuerda lo que quiso olvidar, que hubo una niña que creyó y ardió por ello.